Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar presentes. Feliz día de la primavera. Y en este día de la primavera tenemos como invitados acá junto con el compañero Hugo Panelo a Pablo Pulido, que está en la reserva de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a quien les agradecemos de ya a los compañeros de la interna por habernos hecho contacto con Pablo, trabajando en el proyecto Renacer de la Laguna. La idea es hablar un poco con Pablo, que nos cuente cómo funciona este proyecto, y acá con Hugo ir transmitiéndole algunas preguntas que nos vayan surgiendo y dudas como para tratar de que Pablo nos pueda ir contando bien acerca de este proyecto tan interesante. Hugo, querido, te cedo la palabra. Sí, bueno, en principio agradecer a las compañeras y los compañeros de Coapuba y a Pato, por supuesto, fundamentalmente la posibilidad de volver a hacer alguna actividad compartida de estas que venimos caminando y que en esta época de pandemia nos toca así. La verdad que esta es una nota que hubiera sido muy linda poder hacerla presencialmente, ir a transmitir de la laguna. Lo anotamos, Pablo, cuando se pueda, vamos seguro. Mientras tanto nos tenemos que conformar con esto. Y la primera cosa es, bueno, que se me ocurre es que para arrancar, ¿qué es el Renacer de la Laguna? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿qué tal, Hugo? Buenas a todos y a todas. Antes de contarte un poquito de qué se trata el proyecto, no quiero dejar de agradecerles a todos ustedes profundamente al Sindicato de APUBA, a la Comisión Interna de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, al amigo Mario Maleta, al amigo Cristian también, a todos los compañeros trabajadores de veterinaria y de toda APUBA, y también especialmente al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Alejo Pérez Carrera, que siempre está ahí acompañando y apoyando el proyecto. Es importantísimo esto que estamos haciendo hoy, que si bien la charla vaya a aburrir a varios, el hecho que ustedes, que toda Púa está empezando a poner el ojo en agenda, estos temas que son trascendentales, no por nada estamos en medio de una pandemia, no por nada estamos en medio de un cambio climático, y no por nada estamos en medio de una mega extinción, que es histórica, y es extinción de ecosistemas enteros. Así que me parece muy, pero muy importante esto que están haciendo hace rato, y bueno, gracias por convocarme. El Renacer de la Laguna, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es una reserva natural urbana. Le hicimos también paisaje natural protegido, porque son más o menos las características que contempla un proyecto que tiene solamente 2 hectáreas, pero básicamente apunta a trabajar en la conservación de la biodiversidad, respetando o queriendo respetar y queriendo reconstruir los paisajes originarios de Buenos Aires, ¿sí? Del antiguo Buenos Aires. De lo que fue antes de nuestro territorio, que fuera Buenos Aires. Cuando quieras, si querés, podemos ir compartiendo la pantalla. El tema de la charla de hoy se llama El Renacer de la Laguna, pasado, presente y futuro. Entonces, para hablar un poco de historia, podemos hablar de historia económica, historia política, pero creo que lo más interesante en estos temas es hablar de historia natural. Entonces, si hablamos de pasado, podemos irnos 10.000 años, más o menos atrás, y donde estamos parados hoy eran grandes extensiones de praderas, de grandes gramíneas rústicas, habían macizos muy cerrados de bosques, ¿sí? Bosques cerrados, bosques rústicos, bosques resistentes a grandes mamíferos como estos que estamos viendo, ¿sí? Estas grandes mulitas que andaban paseando por ahí del tamaño de un 580, de un Fiat. También podían ver estos enormes guanacos, le pueden llamar a la macroquenia, eran unas bestias enormes, muy simpáticas. Obviamente nunca lo pudimos haber visto nosotros, pero sí nuestros antepasados convivieron. Inclusive hay gente que ya está afirmando que uno de los motivos de su desaparición fue la presencia de los humanos y su consumo. Y estos enormes perezosos, del tamaño de 2 osos uno arriba del otro, impresionante, ahí lo ven muy bien dibujado, llamado megaterio. Imagínense todo esto caminando, durmiendo, arrastrándose en el polvo, en donde hoy día estamos parados.
Pasa el tiempo, ¿sí? Van desapareciendo estos megamamíferos, pero la flora mantiene muchas características de las que habían logrado, con las que habían logrado adaptarse para convivir con estas bestias. Pero la fauna va mutando, va evolucionando, y el ambiente va evolucionando hasta la llegada de la colonización, ¿no? Saltamos bastantes años, nos vamos 500, 600 años atrás solamente, también mucho más cerca, en 1700, acá hay un planito muy, muy copado, muy lindo, donde se ven los orígenes de Buenos Aires. La línea verde que está abajo a la izquierda es el riachuelo, ¿sí? Imagínense un riachuelo de solo 2 o 3 metros de profundidad. Un riachuelo que podían cruzar nadando así tranquilo, sin pasar absolutamente nada. Inclusive habían zonas donde el riachuelo era pasar caminando con el agua a la altura de la rodilla. Imagínense a la altura de Barranca Belgrano, a la altura de La Boca, a la altura de Paseo Colón, unas grandes barrancas, ¿sí? Donde la costa llegaba y el río con las sudestadas chocaba, y frenaba ese oleaje grandes extensiones de humedales, ¿no? De juncos, de totoras, de canelones, de todas especies adaptadas a ese ambiente. Pero ya empezamos a ver que el hombre blanco por lo menos, en su colonización, no solo colonizó culturalmente, sino que en el territorio. Avanzamos un poquito más, y esta foto ya es actual. Esta foto nos la regaló la amiga Laura Borse. Pasaba con el avión, y fotógrafa ella, fotógrafa de naturaleza, y tuvimos la suerte que capturara este puntito verde dentro de una de las ciudades más caras en presupuesto, ¿sí? Una de las ciudades con impuestos más caros del planeta. Sin embargo, también es, paradójicamente, una de las ciudades menos planificada, y es una de las ciudades con menos verde, ¿sí? Menos superficie de espacio verde por habitante. Eso hay que tenerlo en cuenta antes de hablar de conservación, por lo menos antes de hablar de reservas naturales urbanas, ¿sí? Este puntito verde que están viendo acá, a la izquierda es Chacarita, y lo que es a la derecha es el Parque de la Isla de la Paternal, y tenemos veterinaria y tenemos agronomía, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando, y hace 20, 30 años, dentro de la Facultad de Veterinaria, ya estaba funcionando la facultad, una hermosa facultad con renombre. Dentro de la facultad funcionaba una granja educativa, ¿sí? Que hacía, como dice ahí el folleto, visitas educativas, que se llamaba De Campo a la Ciudad. Inclusive yo recuerdo que cuando era chiquito, mis viejos me llevaron, y con mis hermanos hicimos un campamento. Uno iba, pasaba la noche en carpa, y los guías te llevaban a recorrer de noche. Entonces ibas recorriendo y te iban mostrando cómo se comportaban los animales de granja a la tarde, cómo se comportaban de noche. Entonces, uno siendo chiquito iba teniendo vivencias con animales de granja, animales domésticos estabulados, que viviendo en una ciudad era casi imposible. Así que está bastante bueno. Pero bueno, el proyecto después desapareció por esas cosas del destino, y el terreno donde estaba emplazada esta granja educativa quedó, si bien el terreno era de la misma facultad, quedó de múltiples usos, ¿sí? Quedó un espacio con un estanque, de lo que quisieron hacer similar a un jardín japonés y no llegaron a hacerlo. Entonces quedó el estanque, quedó un terreno en donde funcionaba tanto para visitas externas, venían vecinos a tomar mate, iban estudiantes a pasar el rato, también entraba ganado a hacer pastoreo. Entonces, nada, quedó el terreno ahí a la buena de Dios, ¿no? Con múltiples usos. ¿Qué pasa entonces? El uso no planificado, ¿sí? O el uso no controlado, siempre pasa lo mismo, ¿no? No solo en una facultad, pasa en la playa, en una plaza, en la orilla del río, pasa siempre lo mismo. Donde hay personas
y falta de educación ambiental pasa esto, ¿no? Se empieza a acumular basura, los chicos se tiraban como una especie de ritual con poco fundamento racional, se tiraban a festejar la recibida, llenos de huevo podrido, de harina, de lo que sea, ¿no? El suelo, a su vez, además del agua, empezar a arruinarse por la cantidad de materia orgánica que acumulaba. El suelo ya también se estaba erosionando por el exceso de pastoreo, el exceso de ganado. Seguía apareciendo más basura por el uso no controlado. Y el ambiente en sí se iba degradando, ¿no? Tal es así que esto es una foto del proyecto justo antes de que iniciáramos el proyecto, o los primeros meses de haberlos charlado. Esto fue una lluvia de un solo día. Llovía un día y el suelo estaba tan erosionado, tan arruinado, tan compactado, que no alcanzaba a cumplir su función de esponja. Había tan poca vegetación que no se acumulaba y no se absorbía el agua, y las orillas se rompían fácil. Entonces ahí tenías un desborde, que si bien en un humedal natural o en un humedal artificial, pero sabiendo que sea humedal, las funciones de inundación y de sequía, esos ciclos son lógicos y son esperables, en un lugar donde no se lo contempla como un humedal, sino que se lo contempla como un terreno de múltiples usos, no era deseado, ¿sí? Nadie quiere que se le inunde el terreno. Y nadie quiere que se inunde habiendo animales en el lugar, ¿no? Por la misma incomodidad de los animalitos. Entonces, en base a esos diagnósticos o a esas imágenes que veníamos viendo, entre un grupo de estudiantes, nos acercamos a las autoridades y presentamos una planificación, un proyecto, en el cual se contemplaba que en este área de la lagunita, lo que decíamos la lagunita, queríamos llegar a hacer una restauración, ¿sí? Que fuera un renacer de esa laguna. Entonces, un poco simbólico, buscamos el nombre de El Renacer de la Laguna. Un poco era buscar eso, buscar que volviera a tener vida ese espacio. Entonces lo que hicimos fue, lo que estamos viendo ahí, es la planificación tentativa futuro de lo que iba a estar ocupado por un terreno dedicado al pastizal pampeano, ¿sí? Un terreno dedicado al talar de Barranca y un terreno dedicado a la selva marginal. Son tres áreas, tres tonos, tres ecosistemas que están muy vinculados en nuestro paisaje bonaerense y que están también muy degradados. Entonces, cuando uno planifica restaurar un espacio así, por lo menos nosotros, lo que queríamos hacer era representar una especie de modelo a escala de lo que supieron ser esos espacios que contábamos antes, hace 500, 600 años, ¿sí? Entonces planificamos esos tres paisajes, visualizamos un sistema de senderos. Los senderos serían para que sea más cómodo el caminar en el proyecto del trabajo de campo y para que sea también cómodo para la interpretación de las visitas, ¿sí? Ya estábamos proyectando que tuviéramos visitas guiadas programadas. Se planificó también que en los alrededores armáramos un área de amortiguación, de plantaciones, y esos puntitos rojos que están viendo ahí, los marcaríamos como hitos, ¿sí? Como puntos de interés en donde marcaríamos y construiríamos diferentes atracciones o diferentes puntos en donde se podría representar diferentes temas en sí. Bueno, este hermoso cartelito que lo teníamos planificado imprimir y colocar este año, así que seguramente lo colocaremos en el 2021. Va a ser el cartel de entrada a la reserva. El amigo Martín Simonian, que dicho sea de paso es un gran colaborador nuestro, es docente en la carrera de diseño de paisaje en FAUBA, y muy amablemente nos ayudó a armar la cartelería, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo el pastizal típico pampeano, donde estamos representándolo, el área de ingreso con el totoral, y a los senderos le pusimos nombres arbitrarios,
pero bueno, que sean descriptivos a la hora de que el visitante pueda recorrer. Esa fue la planificación en sí, pero bueno, había que empezar. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue cartelería, para que la gente que pasara por afuera, tanto sean vecinos, visitas ajenas a la facultad, o los mismos trabajadores de la facultad y estudiantes, supieran qué es lo que estábamos haciendo ahí. Entonces empezamos a poner cartelería, ¿sí? Paisaje natural protegido, restauración en proceso. Pablo, ¿te puedo interrumpir? ¿Te puedo interrumpir? Sí, todo lo que quieras, dime. Sí, discúlpame. No, hay una cosa que estaba pensando, que estás empezando a hablar un poco de esto, pero ¿cómo armar los límites de la burbuja? Porque en un momento, digamos, vos comentabas el tema del rito estudiantil de meterse, estudiantes que además no son estudiantes de la Facultad de Económicas o de Derecho, son estudiantes de veterinaria, o sea, se supone que más o menos tienen idea de la capacidad de daño que tiene una situación como esa. Y además, inmerso en un entorno tan hostil como es el corazón de la ciudad, digamos. ¿Cómo garantizan mantener esta burbuja, los límites para que esta burbuja funcione y puedan avanzar con esta idea? Bueno, ahora vamos a llegar a esa parte, pero básicamente todos hacemos lo mismo. Si nadie te explica qué estás haciendo, cuando no conoces algo, no tenés cómo cuidarlo, ¿sí? O sea, básicamente, lo que no conoces no lo vas a proteger. Pero si conoces y lo querés, vas a empezar a cuidarlo. Entonces, un poco la mecánica fue, por un lado, cerrar el perímetro, que ahora vamos a contarles, y por otro lado, lo más difícil de todo es la difusión y la educación ambiental. Eso es lo más difícil de todo. Porque para todos eso era un terreno baldío, y para todos eso era la laguna de los patos o de los gansos y de las recibidas, nada más y nada menos. En ese momento inclusive tenía muy poco valor ambiental, pero nosotros veíamos el potencial a futuro. Entonces, básicamente esas dos cosas, cerrar el perímetro y después trabajar mucho en lo que es difusión. Entonces, la cartelería es fundamental, que aún así vos podés poner mucha cartelería y va a seguir habiendo gente que pueda llegar a decir, la laguna la taparon, no sé, ahí están enterrando cosas, o sea, los mitos urbanos empiezan a crecer siempre por sobre la cartelería. Entonces es mucho el trabajo de difusión y educación. Esto fue un mirador, un poco para eso también. Planificamos un mirador que después, bueno, por X circunstancias no fue llegado a cabo, no fue aprobado, pero la idea era esa, era que la gente pase, si bien dentro de la reserva no se puede, está prohibido fumar, pero sí afuera, entonces, ¿por qué no tomar un mate, charlar con un amigo y sentarse a contemplar lo que es el paisaje que estamos pensando restaurar, ¿no? Pensando reconstruir. Entonces se hacen las primeras bases de datos, las primeras recolecciones de datos. Entonces, bueno, ahí ves dos amigazos, Nahuel y el actual decano, Alejo Pérez Carrera, que muy amablemente en su momento nos ayudó a hacer los primeros relevamientos de calidad de agua y de sedimentos. Y ahí estás viendo de atrás de los dos muchachos lo que era el terreno en sí. Era un suelo extremadamente erosionado, el pasto era cancha de golf, una alfombra, y recién ahí se estaban empezando a poner los postes para el futuro alambrado. Era muy, muy erosionado. Bueno, y ves en el agua bastante oscura, muy cargada de sedimento, muy cargada de bacterias, y de basura, ¿no? Y de residuos sólidos. Se hicieron pruebas, empezamos a tener primeros datos, y, bueno, esto que decíamos, ¿no? Empezar a limitar el espacio. Si bien una reserva natural urbana, como premisa, es que todos sus servicios ecosistémicos sean principalmente para los vecinos y para la sociedad que la rodea, ¿sí? Al mismo tiempo, por lo menos en este tipo de reserva, tenés que contemplar el acceso restringido. ¿Por qué? Porque al principio veíamos el planito que eran menos de 2 hectáreas. Entonces, un espacio tan pero tan chiquito
si vos dejás que cualquiera entre en cualquier momento, está bien, vas a ofrecer el disfrute las 24 horas, pero va a ser a corto plazo, ¿sí? Es pan para hoy, hambre para mañana, porque veíamos al principio la cantidad de basura que se acumuló sin tener control. Entonces la idea es restringir el acceso para que el acceso sea controlado y el disfrute sea mayor. Ese es el primer cerco, que esto vale aclarar, gracias a Fundavet, que es una fundación que trabaja en la Facultad de Ciencias Veterinarias, pudimos conseguir fondos para que se hiciera el cerco romboidal, ¿sí? Y una vez que se puso el cerco dijimos, bueno, ahora sí podemos empezar a trabajar. Entonces empezamos a plantar las primeras cortaderas, ¿sí? Y además de empezar a plantar las primeras cortaderas, ¿qué estamos viendo ahí? Los famosos gansos, ¿sí? Que también le dicen patos, pero son gansos, Anser. ¿Estos son los mismos que ven en Palermo? Bueno, es la misma especie doméstica. Son uno de los tantos integrantes de esa granja educativa que les contaba antes, que al desaparecer la granja educativa, los pobrecitos quedaron a la buena de Dios. Bueno, son amigos de todos, ¿no? Pero por ser un animal doméstico de corral y generar un alto impacto en las áreas protegidas, en las áreas de alta biodiversidad, o que uno pretende que sean con alta biodiversidad, uno lo que tiene que hacer es correrlo, ¿sí? ¿Qué es correrlo? Bueno, es el método de exclusión no invasivo. Los arreamos y lo que hacíamos era retirarlos del terreno ese de menos de 2 hectáreas para que disfruten las otras 70 y pico hectáreas de la facultad, ¿no? Se quedaron sin 2 hectáreas, pero ganaron otras 70 y pico. Pero no fue solo, eso fue solo al principio, no fue solamente sacar gansos. Empezamos a juntar basura. Y más basura, y más basura, y más basura. Y seguíamos juntando basura. Y hoy en día seguimos juntando basura. ¿Por qué? Si es una reserva que te gestiona hace ya casi 5 años. Sí, bueno, pero por un lado tenías toda la basura que empezó a salir del fondo del espejo de agua, y por otro lado, las reservas naturales urbanas, la última palabra que es urbana, significa que está cerca o dentro de una ciudad. Bueno, nosotros tenemos la característica de estar dentro, casi en el centro de una ciudad. Entonces, por más que vos no sigas generando basura, va a seguir llegando, ¿sí? Por viento, por tormentas, porque estás rodeado de acciones antrópicas. Entonces el trabajo es constante. Se empezó a planificar y a llevar a cabo las mejoras del agua, ¿sí? Se eligieron la mayor cantidad de especies acuáticas que sean de representantes de lagunas pampeanas. Y se empezó a implantar toda esta vegetación en el espejo de agua. Se generaron islas de purificación, islas de biodiversidad, ¿sí? Se eligieron acuáticas, macrófitas, flotantes, palustres, inclusive las carnívoras acuáticas. Muy lindas, muy vistosas. Bueno, y esta es una foto de los primeros años y empezamos a notar mejoras. La foto de arriba es también de los primeros años, la de abajo es del año pasado. La foto de abajo es de antes del proyecto, y la foto de arriba es de un bebé de tararira, de un alevín, hace 1 año, 2 años más o menos. Se empezaron a reproducir, quiere decir esta foto, empezaron a desarrollarse. Si bien subsistían, sobrevivían, el índice de reproducción era bajo. Empezamos a notar muchos cambios en ese aspecto. Bueno, en las tortugas, además de notar la reproducción, empezamos a ver que se desarrollaban con mucha más tranquilidad, mucho mejor bienestar. Bueno, y además del espejo de agua, la reforestación en sí del monte, ¿no? El talar de barranca, el pastizal, ¿sí? Con muchos colaboradores, ahí tenemos a Mauro, a Federico, muchos amigos se sumaron. Germán,
Lisandro, Diego, Miriam, toda gente muy macanuda, muy sencilla, que cuando uno le contaba el proyecto, uno decía solamente 2 palabras y la gente ya estaba ahí sumándose para donar plantas, para asesorar, para aconsejar, para poner el hombro. Pero si estamos hablando de restauración, la restauración no es solamente plantar nativas por plantar y dejar todo así que sea a libre albedrío, no. Lleva mucho trabajo de control de especies exóticas. ¿Sí? Ahí estamos los chicos combatiendo el bambú, un bambú asiático. Y esta, si bien es una foto de Google, es la única foto de Google que tengo en la presentación, me pareció muy interesante porque a la hora de planificar la recomposición del pastizal, que dicho sea de paso, el ambiente de pastizal es el ambiente en mayor riesgo de desaparición en nuestra región, y sin embargo, paradójicamente, es el ambiente que más beneficios trae a la hora de amortiguar el efecto de invernadero por la retención de carbono, ¿sí? Además amortigua el exceso de agua en las lluvias, ¿sí? Absorbe mucho y permite el drenaje de agua hacia las napas subterráneas, aporta muchísimos nutrientes al suelo, favorece la vida subterránea y la vida aérea, muchísimos artrópodos, muchísimas mariposas, muchísimos escarabajos, vienen y habitan esos espacios. A la izquierda te está mostrando el muchacho ese una pastura silvestre, y a la derecha una pastura, seguramente alguna modificación con fines productivos. Entonces, teniendo en cuenta esas premisas, lo importante que es el pastizal, lo primero que hicimos fue permitir que después de tantos años de desorden, ¿sí? De un suelo alterado, el suelo empezara lentamente a recomponerse, ¿sí? A estabilizarse. Entonces, lógico, si no tenés ganado y no tenés nadie que corte el pasto, lo primero que aparece son las miles de semillas brotando de especies exóticas. Las dejamos crecer y las empezamos a controlar para generar una cama de materia orgánica. Sobre eso empezamos a hacer planificación de una técnica japonesa que se llama Nendo Dango, o bombas de semillas. Entonces armamos con bolitas de tierra, arcilla, arena y semillas la siembra de nuestro futuro pastizal. Ahí está el amigo Maxi, está Laura y el amigo Fede haciendo las primeras siembras de bombas de semilla. Todo lo que ven a la derecha era absolutamente todo vegetación exótica. Pero la dejamos porque lo que hicimos fue generar primero una capa de materia orgánica para después permitir que empezaran a brotar la pastura que estábamos plantando. Entonces ahí la estamos controlando y después de un tiempo empezó a aparecer el flechillar, ¿no? Atrás unos talas y unos curupí. Esto es una belleza. No recuerdo la foto, pero no sé si es de Sebastián o de Miriam, pero es un fotón. Bueno, pero no solamente el bambú, sino que también tenemos invasión de mora. Acuérdense cuando vayan a plantar algún frutal, en su casa, en su quinta, en su campo, por favor no usen mora, ¿sí? Es un gran invasor de las áreas que pretenden tener biodiversidad. Entonces, cuando vos tenés una morera adulta que está todos los años generando miles de frutos y que van a seguir siendo dispersados y te va a seguir invadiendo, vos podés o cortarla de lleno, talarla y plantar algo al lado, o hacer un control racional, un manejo racional. Lo que hicimos nosotros fue dejarla en pie, hacer anillados, que las moras y los frenos y los cipreses vayan perdiendo fuerza de a poco, pero que sirvan aún hasta que se caigan, que sirvan de percha, que sirvan de hospedaje para las hormigas, para los bichos taladro, que vengan los carpinteros a comer, que venga el ave chinchero, que venga el colibrí a posarse, que vengan las palomas. Entonces, aún siendo una especie exótica invasora, nosotros la estamos aprovechando. Y aprovechamos que estaba de pie, y ahí lo que ven en el medio es un higuerón,
¿sí? Una especie bien autóctona nuestra, como prueba de una herramienta más de control de exóticas. Esto es un poco comparativo, faltaría una foto más actual todavía, pero esta es, a la izquierda van a ver una foto del año 0, en el medio a 1 año, y a la derecha están viendo, sería ya 2 años, 3 años. Cómo va, además de recomponiéndose el suelo, y va ganando belleza, ¿no? O sea el gusto que tengas, tener esa pared verde y ese colchón abajo de pastura, cambia la imagen. Otra comparación, esto es año 0, no sé si la foto era antes o después de poner el alambrado. Fíjense el sobrepastoreo, ¿no? El pisoteo del suelo. Esto es al año y esto es a los 3 años. vuelvo, ¿eh? Ahí está. El año 0, al año y a los 3 años. Cambió, ¿no? Y sigue cambiando. La dinámica sigue, esto no va a terminar nunca. ¿Sí? Esto va mutando y la dinámica de ese ambiente siempre avanza. Uno lo que tiene que hacer es acompañarlo. Si este ambiente recuperado así como está, parcialmente recuperado, uno lo deja intocable, vuelve el fresno, vuelve la morera y vuelve a degradarse, ¿sí? Porque recordemos que estamos dentro de una ciudad. Dentro de una ciudad mal planificada. Dentro de una ciudad donde el 80% del arbolado urbano son especies exóticas invasoras. Y de ese 80% son solo 5 especies. ¿Sí? Son solo 5 especies. Hay exóticas invasoras y además hay pobreza de biodiversidad. Así que imagínense la presión a la que está sometida una reserva natural urbana. ¿Sí? No nos conformamos. Queríamos adelantarnos, queríamos ganar tiempo o queríamos empezar a tirar la balanza para el otro lado. Entonces lo que hicimos fue empezar a investigar, a capacitarnos y a generar refugios de fauna, ¿sí? Puede haber alguien que diga, pero está mal, son artificiales. ¿Por qué no esperás a que vengan solos? Y porque plantar un árbol o una herbácea o una pastura, recomponer un ambiente, lleva sus meses, sus años, sus décadas. Mientras tanto, nosotros queremos beneficiar a corto plazo a la fauna. Entonces empezamos a armar dormideros para murciélagos, pequeños nidos. Ahí está Natacha, una amiga de Coa Caburé, que nos tejió a crochet ahí un nidito y lo colocó. Empezamos a planificar vecindad de insectos, ¿sí? Estos son modelos que encuentran en internet, pueden buscar vecindad de insectos o insect hostels. Está muy bueno, es fácil de hacer, estás reciclando materiales, lo puedes hacer para un balcón, para un patio, para una escuela, para un jardín. Entonces tenés a la mano material didáctico para los chicos, les puedes explicar el ciclo de una araña, el ciclo de una mariposa, de una polilla. También generamos refugios para los lagartos overos. Sabíamos que en agronomía había, sabíamos que en nuestra facultad veterinaria había, pero nosotros queríamos tentarlos para que se queden, ¿sí? Que entraran y que se quedaran. Ese es uno de los primeros refugios. Instalamos cámaras trampa, instalamos cajas nido, y las cajas nido empezaron a funcionar. Y funcionaron. Y instalamos también otros métodos como pelos de persona, o pelos de perro, o pelos de caballo, y los colibrí vinieron a buscarlos, construyeron nido, y el nido tuvo huevitos, y los huevitos eclosionaron y tuvieron 2 crías. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de la estrategia que tenga cada uno, pero en nuestro caso, y por ahora viene bien, porque los refugios que venimos ofreciendo, hasta que el ambiente se recomponga y hasta que la fauna tenga sus propios refugios naturales, nosotros les brindamos un servicio más.
gente muy amiga, armando cajas nido, diferentes modelos. Bueno, y esto es hace poquito, si bien ya tenemos registro que todos los años los lagartos overos vienen teniendo crías, este es un huevito de esta temporada, así que ya sabemos que nacieron más lagartitos overos. Después que entren, que salgan, que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, y además tenemos registros de tortugas, de las tortugas acuáticas, que han salido y han puesto huevo. Tenemos registro de las Dorvigni, de la Phrynops y de esta, que es la hidromedusa, la más linda, la más carismática. La registramos poner huevos, la gente amiga de la escuela agropecuaria nos avisaron, sacamos fotos, filmamos, esperamos a que la tortuga pudiera hacer la madriguera y poner los huevos, y una vez que los puso, los quitamos de ahí y los incubamos artificialmente. Acá viene otra pregunta. ¿Por qué los incubamos artificialmente? Por dos razones. Una, porque el nido lo hizo en un lugar donde no correspondía para los usos que estamos llevando nosotros los humanos. Hizo un pozo y puso los huevos entre dos proyectos de huerta de la escuela agropecuaria, ¿sí? Entonces iban a estar molestando a la gente en su desarrollo de los proyectos de la escuela y a su vez iban a estar arriesgándose las crías en su nacimiento. Sumale a la presencia de perros y gatos ferales, ¿no? Silvestrados. Entonces iban a estar muy arriesgados. Preferimos incubarlos artificialmente y asegurarnos su sobrevida. Estas van a ser, si tenemos suerte, liberadas en este verano. Seguimos con la implementación de especies acuáticas. Bueno, ahí están unas Dorvigni y una Phrynops, tortuga de laguna, tortuga tigre, tortuga pintada también le dicen. Ahí están sobre una plataforma que también hicimos nosotros. Al retirar basura del espejo de agua, no nos dimos cuenta que estábamos también sacando neumáticos que los usaban las tortugas para tomar sol. Entonces lo que hicimos fue reemplazarlo por objetos que no fueran agresivos para ellas, ¿sí? Y para el ambiente. La madera se descompone y no genera ningún daño. Bueno, hay unas muestras de parte del trabajo que se hace con las tortuguitas, se las pesa, se las mide, se las identifica con fotografía de manchas, se hacen estudios complementarios. Tenemos la suerte de haber generado esta reserva dentro de la Facultad de Veterinaria y la enorme suerte de que dentro de la Facultad de Veterinaria tenemos un hospital escuela con profesionales de altísimo renombre y gente muy humana. Ahí está el amigo Diego Álvarez, que siempre nos ayuda con los relevamientos y con los seguimientos de los ejemplares que le llevamos. Ahí están algunos de los lagartitos que les contaba que nacieron. Bueno, registros de fauna también que aparece fallecida. Todas actividades relacionadas a la medicina veterinaria de conservación. Y acá espero que se estén dando cuenta que además de ser una tortuga acuática y que está llena de huevos y que los estaba a punto de poner, el hallazgo de la radiografía fue un anzuelo de pesca. Bueno, estas son las cosas fascinantes, ¿no? De trabajar con fauna en una reserva y en una reserva urbana, que aparecen estas cosas. La tortuga estaba bien, fue motivo de uno de los pósters de uno de los congresos, se le extrajo el anzuelo y siguió con su vida. Y es más, seguramente haya puesto los huevos después. Bueno, no podemos hablar de conservación si no hablamos de la terminología o el fundamento o los lineamientos de una salud. Más hoy en día, más en la cuarentena en la que estamos hoy sumergidos. Entonces, uno de los aspectos de mejorar un ambiente con la mayor biodiversidad posible es prevenir las zoonosis, prevenir las epidemias, las pandemias, ¿sí? Prevenir la aparición de vectores de enfermedades que pueden ser nocivas para el ser humano. Entonces, estas fotos que les mostraba recién son de plantas carnívoras autóctonas que el amigo Fede Parrilli y los chicos de la Asociación de Plantas Carnívoras
nos donaron para que integráramos más variabilidad de especies y que tuviéramos más controladores, ¿sí? Ahí se están comiendo larvas de mosquito. Pero uno no puede tener, o puede tener una percepción subjetiva o sesgada, entonces necesita agarrarse de ciertos parámetros. ¿Hay presencia de Aedes aegypti en el lugar o no hay? ¿Hay vectores de enfermedades o no hay? Bueno, entonces lo que empezamos a hacer, a su vez, además de mejorar el ambiente para que existan los controladores de estos vectores, empezamos a hacer seguimientos. Por ahora, los seguimientos vienen dando negativo. ¿Qué quiere decir? Que por ahora, dentro del perímetro de la reserva, no hay presencia de Aedes aegypti. Por ahora. ¿Sí? Entonces esto te lleva, uno, venimos haciendo las cosas bien, o por lo menos lo mejor posible. Y dos, siempre hay que estar relevando. Siempre hay que estar relevando. Lo mismo, no podemos hablar de medicina veterinaria de conservación sin hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, uno de los lineamientos en este proyecto es generar herramientas para poder dar capacitaciones y cursos a las familias en la temática de producciones familiares sustentables. Entonces, uno de los proyectos que estamos empezando a desarrollar es la acuaponía, ¿sí? La idea es armar modelos de diferente magnitud para el día de mañana poder generar cursos y charlas para que cualquier vecino de cualquier parte venga, se capacite, se asesore, nos nutramos mutuamente, ¿sí? Compartamos vivencias y compartamos información, y entonces cada vez más gente pueda tener en su casa producción de peces, producción de huerta agroecológica, sin necesidad de tener que caer en los ciclos productivos que todos ya sabemos. Otro de los aspectos o de las ramas que trabajamos es la participación ciudadana. Entonces generamos charlas de educación ambiental, generamos participación en lo que es trabajos prácticos curriculares, ¿sí? De las carreras relacionadas como ciencias ambientales, diferentes materias de veterinaria, materias de arquitectura, materias de agronomía, materias exactas de biología, ¿sí? Se genera material de investigación, material de trabajos prácticos, para que el provecho no sea solamente ecosistémico, sino que también a modo curricular. Bueno, tenemos tesistas trabajando, tenemos una escuela secundaria que vino con un prototipo de una balsa que ellos mismos diseñaron y construyeron, que es con batería, panel solar, y lo que hace esa balsa es medir parámetros de la calidad del agua, ¿sí? Entonces los chicos ya lo habían probado en otro lado y querían probarlo en una laguna pampeana típica, así que lo empezamos a probar en nuestra reserva. También hacemos relevamientos de mariposas, de anfibios, de arañas, de aves, ¿sí? Estamos dictando cursos, charlas como esta que estamos dando ahora, pero tal vez no tan aburridas. Y bueno, trabajos también de tesistas, ¿sí? De tesis de grado y de doctorado de diferentes carreras, ¿sí? Ahí tenemos chicos haciendo relevamiento de tordos, tenemos unas amigas haciendo relevamiento de unas gramíneas autóctonas de la facultad vecina. Y bueno, como tantos proyectos similares, cuesta llevarlos a cabo por lo difícil que es conseguir recursos, así que muchísima gente amiga se suma. En el caso particular de la foto, eran unos amigos que habían venido a conocer, se fascinaron con el proyecto, y cuando les contamos la dificultad de conseguir recursos materiales, se solidarizaron, entonces armamos un plan de visitas guiadas en el cual nosotros ofrecíamos nuestra humilde información
para paisajistas que quieren, diseñadores de paisaje que quieren inclinar su profesión hacia lo que es paisaje sustentable, y ellos a cambio consiguieron donarnos unas buenas herramientas de trabajo. Gente muy, pero muy humilde y muy dada. ¿Por qué puse esta fotito? Porque un poco antes de transmitir en vivo estábamos charlando con los chicos y me preguntaban qué cantidad de fauna hay en la reserva. Es muy difícil decirlo y es muy arriesgado, pero uno puede sí hablar de cambios. Entonces uno puede hablar de cambios y decir que el primer año de trabajo contábamos menos de 100 especies de fauna y menos de 100 especies de flora autóctona, y al transcurrir los años, el mismo trabajo en mejorar lentamente y paulatinamente este ambiente que uno quiere restaurar, además de beneficiar el paisaje visualmente, beneficia a la misma fauna autóctona brindando servicios. Y la misma fauna también brinda servicios, ¿sí? Esto es una red. En este caso particular, notamos que a los 4 o 5 años ya estaríamos llegando a más de 400 especies de flora autóctona, que mucha fue espontánea y muchísima más fue reimplantada, ¿sí? Hay muchas especies de flora autóctona que no hubieran podido aparecer si no eran reimplantadas. Pero la fauna sí empezó a desarrollarse, la que ya estaba, y empezó a venir nueva que no había. Entonces, de fauna estaríamos llegando ya a más de 500 especies de fauna, ¿sí? Entonces, uno no puede decir un número exacto, porque habría que empezar a hacer relevamientos mucho más profundos, pero sí puedo hablar de cambios, de mejoras. Tenemos participación en diferentes eventos. Esta participación en eventos sirve o beneficia en diferentes aspectos. Uno es poder brindar a la sociedad o a la comunidad científica o a la comunidad educativa, brindar un montón de información que si no queda de la puerta para adentro, ¿no? De la carpeta del Drive para adentro. La idea es abrir las puertas y que la gente, que los vecinos, que la sociedad empiece a aprovechar de diferentes maneras la información que estamos consiguiendo. Entonces generamos relevamientos fotográficos con amigos de la Escuela de Fotografía y Naturaleza, hacemos eventos abiertos al público como el Día de los Humedales, generamos charlas en eventos de interés científico como en las jornadas de jóvenes investigadores, y entonces con estas participaciones uno lo que hace es un poco de difusión de contenidos. Generamos trabajos de divulgación, ¿no? Gestión de residuos sólidos, el analizar a las aves como indicadores de mejora ambiental, tratamiento de ingestas. Bueno, esto es lo que les contaba antes, la aprovechamos a la tortu esta, se portó bastante bien, nos dio buenos resultados esas presentaciones. ¿Por qué este gráfico? Un poco para cambiar de tema. Los chicos hace poco, no sé si ayer o anteayer, tuvieron una charla que dio un amigo mío, una hermosa charla sobre biocorredores. Es una palabra que está de moda, biocorredores, así como es una palabra que está de moda la restauración ambiental, ¿sí? Pero un poco el concepto en sí, o uno lo que pretende apuntar cuando habla de biocorredores, es una conexión biológica entre un punto verde y otro punto verde, o un punto de riqueza y otro punto de riqueza, un punto de valor ecosistémico con otro. Los biocorredores lo que hacen es generar vías de comunicación, ¿sí? Generar carriles por los que la fauna, o mismo la flora, va a ir de un lugar a otro, y entonces se va a ir enriqueciendo esa genética. Entonces,
¿Por qué hay que hablar de biocorredores? Porque estamos hablando de una reserva natural urbana, como les decía, dentro de una ciudad. Estamos aislados, ¿sí? El ecosistema está casi aislado, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que hacer es favorecer su intercambio genético con otros puntos verdes. Este gráfico re lindo lo hizo el amigo Ivo, para una de las presentaciones que dio él. Pero bueno, un poco simboliza todos los puntos verdes cercanos, ¿sí? Reservas o posibles reservas o futuras reservas cercanas, y la importancia de hacer sus conexiones, ¿no? Entonces, sabiendo estos conceptos, dijimos, bueno, vamos a empezar a planificar y vamos a empezar a hacer, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Entonces empezamos por lo más chico, y lo más chico fue empezar a generar áreas de amortiguación alrededor de la reserva, y que esas áreas de amortiguación empezaran a conectarse con pequeños corredores hacia los pequeños puntitos verdes dentro de la facultad, de veterinaria, obvio, ¿no? Pero después empezamos a pensar que podíamos conectarnos hacia agronomía, que tiene unos lindos lugares, y también podíamos conectarnos hacia otros lugares, hacia otros barrios, como Chacarita, como la calle Empedrado, que tenemos un proyecto amigo de arbolitos de Empedrado, hacia Devoto, hacia Tecnópolis. Entonces empezamos a planificar y a plantar, ¿sí? Lo que ven a la izquierda es una de las primeras plantaciones, con esos motivos que decíamos recién, de generar un área buffer, un área de amortiguación, y un poquito embellecer los espacios de tránsito peatonal, ¿no? Y lo que ven a la derecha, arriba es cómo estaba el terreno antes del proyecto, y abajo es cómo está el terreno, será una foto de hace un año aproximadamente, ya con un cerco verde, un cerco vivo, ya se asoman los penachos de las cortaderas, en la vereda hay más de 4 variedades de flores, de herbáceas, y más de 4 árboles autóctonos, ¿sí? Generando un corredorcito. Esto no es un corredor porque no está conectando un punto con otro, pero sí empieza a beneficiar, empieza a proteger la reserva desde el lado de afuera. Entonces empezamos a proyectar, bueno, ¿para dónde nos podemos ir conectando? Y un punto lindo a conectar sería el Parque Sarmiento, otro punto es el humedal de Tecnópolis, otro punto a conectar sería Centenario, otro punto a conectar sería Chacarita, y entonces empezamos a hacer. Y uno de los corredores que ya comenzamos es el corredor que une el Renacer de la Laguna con Chacarita, ¿sí? Entonces le pusimos simbólicamente el Renacer del Gran Parque del Oeste. Ese ya lo comenzamos. Y comenzamos también en Chorrarín. Para los que ya lo vieron, están hermosos los aromitos que plantamos. Y para los que no lo vieron, post pandemia, pueden darse el gusto de recorrer Chorrarín, desde Chorrarín y Guarnes hasta Chorrarín y Las Vías de la estación Arata. Hicimos una plantación de aromitos de porte grande, semiadultos eran, fueron donados por SEAMSE. La verdad que una gente muy, pero muy macanuda. Nicolás Dobler estuvo ahí intermediando, estuvo también intermediando la gente del APRA, nos facilitó la logística y la plantación, estuvo también la gente de la Comuna 15. ¿Por qué? Porque veían que esto iba a favorecer el proyecto del corredor biológico de Comuna 15, y además estuvo la gente de arbolado urbano del gobierno de la ciudad. Sí, aunque no me crean, estuvo la gente de arbolado y también quedaron conformes. Así que fue una muy, pero muy linda plantación. Todos los amigos ahí plantando, una actividad hermosa. No sé cuántas personas seríamos, no sé, tal vez llegaremos a las 200, pero por más que fuéramos 10 personas, lo disfrutáramos muchísimo. Bueno, y estos son proyectos que generamos también desde la reserva, pero también para hacer complementario con más gente, ¿no? Entonces, ya estuvimos charlando con los amigos del Jardín Botánico Carlos Tais, estuvimos hablando con los amigos de SEAMSE, con cualquier organización que quiera sumarse con un bien
común, ¿no? Entonces esto está proyectado, es un corredor biológico morfo. La idea es conectar un punto de valor biológico, como es el Renacer de la Laguna, con más de 60 especies de mariposa, con el Jardín Botánico Carlos Thais, otro punto de valor biológico, con su buena cantidad de mariposas, que además tiene un proyecto de reproducción de mariposas. Entonces, sería también un trabajo biológico y un trabajo de educación ambiental. Pero como no nos quedamos con las acciones en el campo, también empezamos a hacer un poquito de educación ambiental en las redes. Es una herramienta y es una tarea en sí muy difícil, la educación ambiental. Nosotros la hacemos como complementaria, la educación ambiental, no somos especialistas, para eso hay gente que se dedica, que estudia, que trabaja. Nosotros usamos la educación ambiental como complementaria a nuestro trabajo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es trabajar reeducando, deconstruyendo ideales sobre especies tabú, como son las serpientes. Hacemos un poco de conciencia en lo que es la tenencia responsable de animales domésticos. Si bien pudo haberlos aburrido mucho, la idea era esa, contagiar un poco, contagiar el interés y contagiar la ferviente pasión que tenemos todos, el equipo de voluntarios que les comentaba, contagiar y nada, y que sea disparador para propuestas, para planes, para trabajo en conjunto. Del Renacer de la Laguna es FBET UBA, o sea, es de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, universidad pública, no arancelada, nos pertenece a todos y por eso la tenemos que aprovechar todos. Entonces, bienvenido cualquier propuesta que surja en conjunto y tienen, bueno, ya sabes, como te contaba antes, tenemos un viverito de autoabastecimiento que si bien es muy humilde, nos sirve como satélite para compartir genética rioplatense y así que surgen reforestaciones, surgen trabajos de banco de semilla, de germinado multiplicado entre todos, nada, surgen un montón de proyectos solamente con las ganas de hacer. Así que bienvenida a cualquier propuesta y muchísimas gracias